La sangre de los mártires es el fermento del cristianismo. Ese ha sido el nombre de nuestra pequeña miniserie que hemos tenido de unos días para acá. Y déjame puntualizar ciertas cosas porque no es broma, ¿eh? No es una vacilada esto que dicen los historiadores de la historia eclesiástica o historia de la Iglesia, que la sangre de los mártires es el fermento del cristianismo. Es decir, cuando el cristianismo ha experimentado persecución, cuando nuestros hermanos y hermanas han sido lastimados por causa de creer en Jesús, de seguir sus enseñanzas, de practicar sus principios, el mundo se ha volcado en contra de ellos, como ahora mismo está pasando. Y te decía, esto no es nada nuevo. En el siglo I estamos leyendo en la palabra de Dios que hay personas que se oponen a lo bueno. Se oponen que una persona sea sanada. Y dicen que es más importante un edificio, que es el templo de Jerusalén, o que era el templo de Jerusalén, que era mucho más importante que la salud de un hombre. Y viene el discurso de Esteban, ya leímos y hablamos un poquito de él, en el que les dice: ustedes están ciegos, ustedes están muy obtusos del corazón, no solo de la mente, sino del corazón. Ustedes han perseguido a los profetas, ustedes han rechazado abiertamente el mensaje de Dios, sus antepasados asesinaron a los profetas, y ahora que estamos predicando de Jesús, ustedes, quiero que recuerden algo, que ustedes asesinaron a Jesús. Y les decía, solamente reconozcan eso. Solamente reconozcan que ustedes fueron los que mataron al santo y al justo. Lógicamente, que quién va a decir, sí, yo soy malo, ¿no? ¿Quién va a decir, sí, yo reconozco que yo soy parte de ese acto tan criminal? No. Y entonces buscan los poderosos, buscan formas de cómo eludir este mensaje directo y que los tiene contra las cuerdas de parte de Esteban, y entonces pues lo asesinan. Y entonces viene algo extraordinario. Te leo el texto, capítulo 8 de los Hechos. Y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra toda la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Pero, dice el versículo 4, Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. ¿Te das cuenta? Versículo 4, el versículo 3 termina con una situación difícil. Saulo entraba a las casas, agarraba a hombres y mujeres, los arrastraba y se los llevaba a la cárcel. Seguramente que allá les ponían unas golpizas o los torturaban, porque así han sido las cárceles y así ha sido la experiencia de los seguidores de Jesús cuando les toca pisar la cárcel por causa de su testimonio y de su fe. Y era así la situación muy difícil. Pero los que lograron escaparse de la cárcel, que tuvieron que salir así despavoridos de Jerusalén, dice algo aquí extraordinario la palabra de Dios. Dice, iban por todas partes
pero los que tuvieron que salir anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. ¡Guau! Llegaban a un lugar y no se ponían a llorar y a decir, ay, venimos rogando que nos den refugio político y ayúdennos. No, 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 llegaban a un lugar y hablaban de Jesús. Hablaban de que algo extraordinario había pasado. El Señor Jesús había sido asesinado en una cruz, pero la cruz no había logrado detenerlo y aunque había estado en la sepultura, en el sepulcro, por 3 días, se levanta de una forma portentosa, brutalmente portentosa. Derrota a la muerte y se presenta no como una víctima ante sus discípulos, sino se presenta como el único en todo el cosmos que ha vencido a nuestro más acérrimo enemigo, un enemigo que tú y yo todavía no podemos vencer. ¿Cómo se llama? Se llama la muerte. Cada día de nuestras vidas estamos caminando hacia nuestra muerte. Sí, pero eso no quiere decir que tenemos desesperanza. No, no, no. Quiere decir que caminamos hacia la muerte con la seguridad de estar sostenidos por aquel que venció a la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Tu vida, si es que le has abierto tu corazón a Él, tu vida depende de su vida. Y si Él vive en nuestros corazones, como proclamamos y decimos, entonces el vencedor de la muerte está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, para nosotros. El vencedor de la muerte, nuestro Señor Jesús, está de parte de nosotros. Y entonces las personas que estaban siendo perseguidas llegaban a una ciudad y les decían, ¿qué creen? Les tenemos una extraordinaria noticia. Nuestro Señor Jesús, un hombre justo y bueno, fue masacrado en una cruz, puesto allí en una cruz, colgado de un madero. Los romanos le enterraron una lanza, lo asesinaron allí y los judíos, príncipes judíos, estaban contra él como sus enemigos. Todos ellos hicieron una cosa ahí maquiavélica y lo clavaron en una cruz y estuvo muerto en el sepulcro, pero regresó de allí victorioso. Tienes que creer en Él. Tienes que conocer al vencedor de la muerte, nuestro Señor Jesús. Imagina el impacto de ese testimonio y de esas palabras cuando alguien tocaba a la puerta o iba caminando por ahí, por el pueblo, la calle. Oye, ¿has oído de Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Tienes que conocerlo. Es el vencedor de la muerte. Y entonces platicaban la historia de Jesús, el vencedor de la muerte. Por eso vuelvo y repito la primera frase con la que inicié este devocional. La sangre de los mártires ha sido el fermento, la semilla, lo que provocó que los cristianos se reprodujeran como hongos por todos lados donde iban. Salían cristianos por todos lados, surgían cristianos, reconociendo que había alguien que podía darles esperanza después de la muerte. Y es lo mismo que necesitamos hoy, esperanza. Este mundo que está tan triste, tan lleno de muerte. Todas las noticias casi que nos llegan nos hablan de muertos, heridos, revoluciones, bombardeos, cosas espantosas. El mundo está en llamas, dice el pastor Miguel Núñez. Este pastor dominicano dice, el mundo está en llamas, y esa es la verdad.
bueno, a un mundo en llamas. Jesús viene para decirles, y yo tengo el poder de vencer las llamas y de vencer la muerte. Ese es el Jesús que está con nosotros, que nos protege, que nos guía y en el que confiamos nuestra vida. Yo espero que sea el Cristo que vive en tu corazón. ¿Oras conmigo? Señor Dios, gracias por la esperanza que nos das. Gracias porque no nos dejaste huérfanos. Eres nuestro Padre Celestial, estás con nosotros, sostienes nuestras vidas y nos has dado tu palabra firmada con tu sangre, de que donde tú estás nosotros vamos a estar, de que donde tú estás quieres que nosotros estemos contigo, de que eres nuestro Dios y el que sostiene nuestras vidas. En este mundo que se está cayendo a pedazos, tú sostienes nuestras vidas y gracias por eso, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti.